Déjame decirla para corte de caja, historia política. Pasada estos días de Semana Santa, una día de reflexión, unas vacaciones de gran contenido evangélico, como se supone deben ser, estamos en corte de caja en una reflexión precisamente sobre la religiosidad de la clase política en la historia política de nuestro país. Es verdaderamente innecesario, pero hay que decirlo, que la clase política mexicana deviene del catolicismo, y es que era la única religión posible de los tiempos de la conquista y la colonia. Pero en el siglo XIX nuestra clase política va a ser impregnada de una nueva doctrina que va a chocar en cierta medida con el catolicismo tradicional, que es el liberalismo. No obstante lo anterior, una nueva religión política aparece junto con el catolicismo y convive en diferentes grados en nuestra clase política, que es la aparición de las logias, sea en su versión escocesa o en su versión georgina, y después va a aparecer con Juárez del Gran Rito Mexicano Nacional. Precisamente conectaremos esta religiosidad de las fiestas de Semana Santa con el natalicio el 21 de marzo pasado del benemérito de las Américas, Benito Juárez, el gran estadista mexicano. Y es que el mismo Benito Juárez había estudiado, tenía vocaciones religiosas en su momento, pero el destino lo llevó al estudio del derecho. Verdaderamente, hablar de Juárez es hablar de un estadista, de un prócer, de un hombre de bronce en la historia nacional, pero tenía su religiosidad, como la tenía toda esa pléyade o generación de liberales, y ya no digamos conservadores, a lo largo del siglo XIX, impregnados, decimos, de esas líneas de reflexión abierta de libres pensadores como son las logias y sostenidas, es decir, las reuniones discretas o secretas donde deliberaran asuntos públicos y de reflexión personal. La religiosidad siempre ha estado presente en un pueblo de alta densidad religiosa como es el mexicano. Católicos más, moderados menos, conservadores unos o ultramontanos los demás, es decir, católicos radicales. La verdad de las cosas es que en la religiosidad de la clase política del siglo XX ya vamos a encontrar bien consolidada la fe, la doctrina y la escuela masónica. Sin embargo, grandes biografías han hecho convivir su religiosidad católica con estas ligas masónicas y la obligatoriedad del ejercicio laico del poder, que viene precisamente de la Constitución Liberal de 1857. Porfirio Díaz, un católico moderado. Madero, un católico espiritista. Carranza, un católico austero. Álvaro Obregón, un católico jacobino. Elías Calles, un no creyente, un ateo, un hombre de línea dura contra el clero. Las guerras cristianas y la persecución también del clero así lo demuestran. De ahí en adelante, hasta la aparición de un hombre que viene a generar todo un escándalo por esa entrevista que se le hace, que es Manuel Ávila Camacho, que declara en plena campaña que él es un hombre creyente. Y eso viene a sacudir la clase política, porque nadie se había atrevido desde la Constitución 17 a declararlo, precisamente impregnados con ese laicismo discursivo y de vida pública. De ahí en adelante, todos los presidentes han sabido combinar su religiosidad o sus creencias, si las tienen, con su práctica masónica y política. Seguimos con esta biografía. Ruiz Cortines se puede decir que no se le conocía o pudo haber sido un agnóstico. López Mateos se sospechó que era protestante, pero fue protestante su mujer, Eva Saman. En Díaz Ordaz podemos decir que es quizás el hombre más religioso, más católico de los presidentes mexicanos en el siglo XX. Echeverría y Portillo, quizás agnósticos, liberales o no creyentes o creyentes a su manera. Con Miguel de la Madrid tenemos un hombre conservador de línea pautada y de religiosidad también moderada y administrada. Y de en adelante han llegado hombres de línea más racionalista, pero todos más o todos menos han sido respetuosos con la institución religiosa predominante de México, que es la Iglesia Católica. No obstante haber sido Juárez muchos años atrás, evidentemente, el que le abrió el protestantismo a la llegada a México, precisamente con su ministro de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, Matías Romero, que se convierte al protestantismo allá en Washington y es el introductor en nuestro país de la religión protestante o no católica de línea cristiana, pero repetimos, no católica, y hasta el templo de San Francisco, ahí en la calle de Madero, enfrente de un salmo muy famoso, el Salmo de los Azulejos, les van a entregar. Protestantismo más, religiones menos, conservadurismo más, catolicismo menos. La presencia religiosa siempre ha estado presente en la clase política en nuestro país.